Chicos, buenos días. A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Uh-huh. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Pueden observar mi pantalla? Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Muy bien, me presento. Soy la profesora Yulisa. Ya creo que la mayoría de ustedes no me conoce, pero sí ya conoce mi nombre, ¿sí? Debido a que se les entrega un cronograma, ¿no? Muy bien, conmigo vamos a llevar el área de comunicación de acá en estas semanas, en estos fines de semana. Para ello, lo único que les voy a pedir, por favor, es participación. Eso es lo único que yo les voy a pedir, ¿sí? Participación. Cuando yo consulte algo, ustedes participan, me lo manifiestan. Me dicen si entendieron o no entendieron. Yo les pregunto algo y ustedes, si no conocen del tema, me dicen no conozco, nunca lo toqué, nunca me manifestaron, ¿sí? Pero si lo conocen, me lo dicen. No hay necesidad, a ver, les voy a recalcar algo sumamente importante, que no es necesidad que cuando yo les consulte a ustedes algo, ustedes se pongan nerviosos y digan, ah, no, la profesora me está preguntando y yo tengo que ir al internet y buscar rápidamente. No, de eso no se trata la información. Yo te pregunto algo, por ejemplo, ahorita, la pregunta que les voy a plantear y vayan pensando, ¿qué es la comunicación para cada uno de ustedes? Entonces, ustedes tienen que manifestarme lo que ustedes piensan que es. Si ustedes me buscan del internet, obviamente va a coincidir con lo que yo les voy a manifestar, pero eso no significa que ustedes lo han conocido. Si tú no sabes y me dices, profesora, ay, no sé qué será la comunicación, pero si tú me puedes decir, ah, profesora, la comunicación para mí es cuando yo me comunico, no sé, con mi hijo, por ejemplo. Ya está válido, es válido, pero no es necesario, como les digo, que ustedes no conocen la definición y automáticamente se vayan al internet y me busquen qué es la comunicación y ahí les va a salir un montón de información. Obviamente, pero la idea es que yo quiero conocer qué tanto conocen ustedes del tema. Porque si tú me dices la definición exacta, en algunos de ustedes puede coincidir, pero quiero que me lo manifiesten con sus propias palabras. Si no conoces del tema, nunca lo has visto, no entiendes, me lo dices, profesora, no entiendo, explíqueme. Entonces yo voy a saber ahí qué tanto de profundidad necesito para explicarles o profundizar un tema. ¿Ya? ¿Quedamos en eso, chicos y chicas? Sí, Miss. Muy bien, eso es lo único que les voy a pedir, participación. No quedarse mudos, porque yo de esa manera registro la asistencia. Si yo llamo, por ejemplo, digo, Vanessa participa y Vanessa nunca me responde, se queda mudo y último se sale de la reunión, para mí, Vanessa nunca estuvo en la clase. Ya me ha tocado ya muchos estudiantes así. Yo sé que ustedes, no sé, me están escuchando desde su trabajo, desde, no sé, desde la casa, están cocinando, como toda persona. Es comprensible. Pero la idea es que me respondan cuando puedan. Ya no que estén ahí, yo las esté observando y vea que no están atentas a la clase, pero simplemente porque no conocen la definición o no conocen el tema, se quedan callados y nunca responden y se salen de la reunión. Para mí ese estudiante nunca estuvo presente. Ahora que tú, por ejemplo, yo llame y me digas, profesora, disculpe, estoy en mi trabajo, no he podido activar mi micro, eso es muy distinto porque me lo estás justificando, ¿ya? Muy bien, entonces quedamos en eso. Bueno, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Sí, para nosotros hablar de diferentes temas del área de comunicación, lo primero que tenemos que hacer es conocer con exactitud qué es la comunicación y cuáles son sus características y el propósito. Entonces, cuando nosotros nos comunicamos, siempre nos vamos a comunicar con un propósito. Yo no agarro y digo, por ejemplo, ahorita, el propósito mío ahora de comunicarme con ustedes es darles la información y que ustedes aprendan algo con mi persona. Ese es mi propósito, porque les estoy informando. O tú agarras y no sé, te enteraste de un chisme de la vecina que le sacó la vuelta a su esposo. ¿Cuál es tu propósito o cuál es el propósito de ti de ir y contarle a la vecina que su esposo le está sacando la vuelta? ¿Cuál es el propósito? El de que la vecina conozca lo que hace su marido, ¿cierto?
Ese es tu propósito, porque si no tuvieses ningún propósito, no le irías a contar, ¿cierto? O quizás te enteraste de un chisme, no sé, de la hija de la vecina. Entonces, si tú cuentas, es con un objetivo, con un propósito, porque si no, nos quedamos callados y no decimos nada, ¿cierto? Por ejemplo, me enteré de una noticia, pasó un accidente, no sé, en la ruta. Entonces yo agarro y digo, mira papá, mira, me acabo de enterar, dice, tal carro se ha caído al río, por ejemplo. ¿Qué estoy haciendo? Mi propósito, ¿cuál es? Informarle a mi papá de lo que ha sucedido por las lluvias. Entonces, siempre, cuando nosotros nos comunicamos, el acto comunicativo que nosotros tenemos siempre debe de ser con un propósito, ya sea de chismosear, de informar, pero siempre va a ser con un propósito, ¿ya? Muy bien, entonces, a ver, Yelsi Paola, ¿estás ahí? Sí, Miss, buenos días. Buenos días, Yelsi. Yelsi, para ti, ¿qué es la comunicación? ¿O qué entiendes por la palabra comunicación? La comunicación es por ejemplo, que nos podemos comunicar con una persona, otra también a través de cartas, de mensaje, de llamada. La comunicación. Exacto, ya muy bien. Cuando nosotros empleamos diferentes técnicas o formas para que nuestra información llegue, ¿cierto? Muy bien, excelente, Yelsi. Sí, Y gracias. Dalina. ¿Y Dalina? Y Dalina Guerra Pino. A ver, no puede responder Kiara. Kiara Nicole Vicente. Cuando hay un emisor, Ya, cuando hay un emisor. Ya, excelente. Luz cuando hay Mary. un mensaje, Ya, cuando tenemos un emisor, un mensaje, excelente. Luz un Mary. receptor, Uh-huh. Muy bien, Kiara. Luz Mary Lucero. Luz Mary Lucero. mis, Melina. con un canal, Ya, cuando se involucra un canal, ya. con un código Uh-huh. Con un código. y una interpersonal. Ya, esos son los tipos. Eso ya Ah, son los tipos, ¿ya? Más adelante lo vamos a ver, ya, muy bien. Pero está bien, mm, tu idea va por ahí, está muy bien. A ver, dale. Sadit. Eso es, el emisor es cuando No. ¿Qué es la comunicación? es No, cuando ¿qué es el emisor? es cuando tres personas se ponen a conversar Ya, cuando varias personas conversan, excelente. sobre un tema o noticias. Uh-huh. Ya, muy bien, Sadit. A ver, Vanessa. Bueno, profesora, la comunicación es informar a otras personas que están cerca a nosotros, ¿no? Como dijo uno de mis compañeros, o por el teléfono, mediante la computadora, internet. Para mí es la comunicación. Excelente, muy bien, muy bien. Excelente, chicas. Mira, cada uno de ustedes me han dado un extracto de lo que se va a conformar la definición exacta de qué es la comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación es un proceso que nosotros realizamos. ¿Para qué? Para comunicarnos. Pero ¿para qué nos comunicamos o qué hacemos al momento de comunicarnos? Nosotros transmitimos un cierto tipo de información, ya sean sentimientos, pensamientos, noticias, no sé, desgracias, ¿cierto? Pero ¿qué estamos haciendo en ese proceso? Estamos transmitiendo una información, ya sea de manera oral, que es a través del habla, de la escritura o cualquier otro tipo de señales. Entonces, eso es la comunicación. Es el proceso por el cual nosotros transmitimos
un tipo de información. Ya, por ejemplo, yo me siento mal, estoy muy mal. Por ejemplo, he estado mal, estoy mal estos días. Entonces, para yo manifestar a alguien, no sé, me pregunta, ¿no? ¿Cómo has estado? Me dice, no, he estado un poco delicada de salud, he estado en esto, esto, esto. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy transmitiendo? ¿Qué tipo de información estoy transmitiendo? Verbal, profesor. Verbal, claro, pero de un sentimiento, ¿cierto? Que me haya pasado. Por ejemplo, no sé, se me murió un familiar. No es común que te pregunten, ¿cierto? Pero si te ven toda triste, te van a preguntar qué te pasa, ¿cierto? ¿Y qué estás informando tú ahí? Estás informando que te encuentras muy triste porque murió un familiar. Es un sentimiento. ¿Por qué recalco esto? Porque muchos de ustedes o muchos de los alumnos me confunden cuando les decimos que es transmitir una información, consideran que es solamente transmitir, por ejemplo, información de algún tema con importancia. Y no es eso. Cuando yo estoy comunicando, por ejemplo, que me gané quizás un carro 0 kilómetros, es una alegría, también estoy manifestando, estoy desarrollando el proceso de la comunicación, porque es una información. Entonces, la comunicación es eso, transmitir información de una entidad a otra, ya sea pensamientos, sentimientos o cualquier otro tipo de información. No se centra solamente en un tipo, sino son los diferentes tipos de información que yo pueda manifestar a la otra persona. Ya eso es la comunicación. Lo que las demás de sus compañeras me decía, emisor, receptor, código canal, lo vamos a ver en la siguiente clase, porque eso ya es el acto comunicativo, los agentes. Por ejemplo, en esta comunicación que nosotros estamos desarrollando, cada uno de nosotros va a cumplir una función, en el cual dentro del proceso de la comunicación se nos va a denominar con un nombre. Ustedes cumplen un nombre, yo tengo un nombre, pero solamente en el acto comunicativo. ¿Ya? Hoy ya nos vamos a centrar en lo que es exactamente la comunicación. Entonces, es eso. La comunicación es eso, transmitir información de una entidad a otra. Eso es la comunicación. Fácil y sencillo, ¿ya? Eso quiero que quede bastante claro. Muy bien, ahora, la comunicación, cuando nosotros nos vayamos a comunicar con cualquier persona, va a tener 4 características fundamentales. La primera es que es espontánea. ¿Por qué diremos que es espontánea, chicos? ¿O por qué creen que diré que la comunicación es espontánea? Luz Mary, a ver, ¿por qué crees que la comunicación es espontánea? ¿O qué significará decir que algo es espontáneo? ¿Mm? A ver, cuando nosotros hablamos de que la comunicación es espontánea, es en la mayoría de los casos. No es que vaya a ser en todos los casos. Por ejemplo, cuando yo ahorita para dictarles he tenido que planificar, ¿cierto? He planificado qué tema voy a desarrollar, qué información les tengo que brindar, identificar los tipos de estudiantes que voy a tener, ¿cierto? He planificado. Pero yo, por ejemplo, voy por la calle y me encuentro con mi amiga. Yo ahí, para comunicarme con ella, agarro y me pongo, ya me encontré con mi amiga. A ver, muy bien, a ver, lo que les decía. Cuando yo, por ejemplo, estoy en la calle y me encontré con mi amiga
Y yo agarro y me pongo en un papelito antes de decirle a mi amiga, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Agarro y digo, ay, ya me acabo de encontrar con mi amiga, a ver qué le voy a decir. Le diré primero un hola, luego le diré cómo estás, le preguntaré. ¿Me pongo a analizar o sucede deliberadamente ahí? Chicos. Ni sucede liberadamente ahí. Espontáneamente, ¿cierto? Porque yo ahí no he planificado nada, ¿cierto? Simplemente de repente me encontré con mi amiga y la información, mejor dicho, la comunicación va a fluir, pero yo no he planificado. Por ejemplo, ahora también, con ustedes. Yo, claro está, que he tenido que planificar el tema que voy a desarrollar con ustedes y la información que yo les tengo que brindar. ¿Cierto? Pero a veces sucede, por ejemplo, yo tengo unas perspectivas muy altas, ¿no? Con el grupo de primero van a ser unos chicos muy activos, me van a participar, me van a preguntar una otra cosa. Entonces la clase va a ser algo un poco más compleja y quizás no termine de tocar todos los temas. Pero agarra y nadie me responde, nadie me habla y mi clase, no sé, dura 10 minutos. Ahí tengo que planificar en el momento, tengo que realizar una actividad para yo poder ver que ustedes tengan mucha más información, porque es una de dos. Bien, si me entendieron, es por eso que están callados o ya conocen el tema, o dos, tienen miedo en hablar y responder. Es una de dos, ¿cierto? Entonces yo tengo que profundizar. Y ahí, por ejemplo, mi comunicación, la comunicación que yo les vaya a dar va a ser espontánea, porque eso yo no lo he planificado. Yo me planifiqué con unos estudiantes súper activos, ¿cierto? Pero si no sucede, obviamente que yo lo que había planificado ya lo sé, entonces tengo que emplear otra técnica, ¿cierto? Ahora, utiliza modismos y dichos. Esos modismos hacen referencia a la característica de cada hablante. Por ejemplo, cada uno de ustedes tiene su propio lenguaje, que, por ejemplo, lo maneja en su ambiente familiar, con los amigos o con los pobladores de su centro poblado o del lugar donde vive. Ya, por ejemplo, aquí donde yo vivo, manejamos un tipo de lenguaje que quizás solamente entre mis vecinos nos vayamos a entender. Y lo mismo sucede. Conozco que muchos de ustedes son de la selva, ¿cierto? Algunos que son de la costa. Entonces, pero cada uno de nosotros tenemos una característica propia de nuestro habla, ¿cierto? Porque tú, por ejemplo, yo no hablo igual que Vanessa, no hablo igual que Sadit. Sadit puede quizás, no sé, tener alguna terminología que solamente ella lo habla con sus amigos, ¿cierto? Porque si ella se comunica tal y como se comunica con sus amigos, quizás yo no lo vaya a entender, ¿cierto? Porque va a usar quizás algunos términos que yo aquí, por ejemplo, no lo manejo, que lo manejan, no sé, en la selva nada más, ¿cierto? Y eso sucede. O sea, eso se le llama modismos dichos. Hay una acción corporal. ¿Por qué decimos que hay una acción corporal cuando nos comunicamos? Porque al momento de comunicarnos nosotros, vamos a gesticular. Siempre nos movemos. O si yo quiero, por ejemplo, no sé, dar un ejemplo de algo o escenificar algo, no sé, a veces somos tan expresivos que al momento de que yo me enteré, no sé, una noticia, un chisme de por ahí, y yo voy con todas las ganas y le cuento a mi amiga, mira, esto pasó, empiezo a moverme, a quizás escenificar el acto. ¿Les ha pasado o no? Sí, ¿verdad? Le movemos las manos, nos movemos el cuerpo y a la vez gesticulamos muchas veces. Entonces, hay una acción corporal ahí. Y utiliza nuevos significados. Esto tiene mucho de relación cuando hablamos de los modismos. Se relaciona mucho con ello. ¿Por qué? Porque las palabras que nosotros vayamos a emplearlos no va a tener el mismo significado quizás en otra, cuando yo tenga una conversación con otra amiga o quizás cuando yo me vaya a otro lugar. Para mí significa algo, pero en ese lugar significa otra cosa. Y eso normalmente sucede, ¿cierto? Por ejemplo, con los venezolanos ahora nomás. Hay muchos términos que para nosotros, que para ellos es coloquial, es algo común que no es nada grosero, ¿cierto?
pero para nosotros hay términos que ellos usan con frecuencia, así espontáneamente, porque ellos consideran que no son groseros, ¿cierto? Pero hay términos que para nosotros, los peruanos, sí son groserías, ¿cierto? Entonces son de diferentes significados, dependiendo el contexto en el cual nosotros los estemos empleando. ¿Ya? Muy bien, entonces esas son las 4 características fundamentales de la comunicación. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Todo claro? Me hizo una consulta, no le entendí bien de espontánea. Ah, ya. Cuando decimos que es espontánea, es que yo no voy a planificar algo para comunicarme con otra persona. Eso sucede en el momento. Por eso es que les daba en el ejemplo, ¿no? Cuando yo me encuentre con mi amiga, yo no me voy a poner en mi cuadernito todavía, me voy a colocar, me acabo de encontrar con mi amiga, entonces, primero le saludaré. Segundo, le preguntaré por su pareja. Tercero, le diré dónde vive. ¿Me pongo a hacer eso antes de conversar con ella o de frente empiezo a conversar? De frente, Miss. De frente. Entonces, por eso decimos que es espontánea. Sucede en el momento según la necesidad del hablante. ¿Ya? Eso es por eso decimos que la comunicación es espontánea. O quizás en nuestra vida cotidiana también, ¿ah? Por ejemplo, si tenemos hijos, yo no agarro y planifico. No, mi hijo, por ejemplo, ya, no me tendió la cama. Entonces, ¿qué le voy a decir? A mi hijo le insultaré, le gritaré, primero luego le pegaré, luego lo bañaré y le obligaré a que haga sus cosas. Yo no planifico, simplemente en el momento, ya, no me hiciste, ya, le llamo la atención. Pero yo no he planificado manifestar eso, ¿cierto? Por eso decimos que es espontáneo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, lo que nosotros debemos tener en cuenta y bastante claro son sus propósitos, lo que yo les decía al inicio. El propósito. Tiene 4 propósitos importantes la comunicación. Si yo no cumplo con estos propósitos, que también son los objetivos, mi comunicación no va a ser eficaz y mucho menos va a ser importante. ¿Y cómo yo me voy a dar cuenta que yo no estoy cumpliendo con estos propósitos dentro del desarrollo de mi conversación o de mi comunicación? Es cuando voy a darme cuenta de que la otra persona esté con sueño, puede estar aburrida o no te tome importancia de lo que ustedes estén comentando, ¿cierto? Y yo sé que les ha pasado. Por ejemplo, ¿no? Yo le estoy contando a alguien algo, no sé, una chismosería, algo, pero a esa persona no le importó y no le llamó interés la información que yo le estoy brindando, me va a ignorar y no me va a prestar atención o me va a cambiar de tema. Entonces, ahí me estoy dando cuenta o ahí me voy a dar cuenta de que yo no estoy cumpliendo con los 4 propósitos. ¿Cuáles son los 4 propósitos? El primero de ellos es informar. ¿Qué quiere decir? Dar a conocer un tema, pero ese tema debe de ser nuevo e interesante. Nuevo, más que todo nuevo. Informar una información nueva que la otra persona no conozca. Porque si, por ejemplo, vienen y me dicen, no sé, ahorita planifican una reunión en mi trabajo. Pero a mí ya me llamaron y me comentó y mi colega me dice, mira, dice va a haber reunión. Sí, ya me comentaron. Corto la conversación rápidamente ahí. Ahora, si es que yo no conozco y nunca me dijeron que había una reunión, obviamente que yo voy a decir, ya, ¿y dónde va a ser la reunión? ¿De qué va a ser? ¿Te han comentado algo? Cierto, voy a alargar la información y va a haber una comunicación eficaz ahí. ¿Cierto? Entonces, eso es. Primer propósito es el de informar. Segundo es de entretener. Tu información debe de ser entretenida. Por eso les decía llamativa. No es que, no, la profesora dice que si yo me voy a comunicar tiene que ser algún chiste, algo que le entretenga a la otra persona. No, sino que si tú vayas a manifestar algo, debe de entretener a mi interlocutor, o mejor dicho, a mi receptor. Ya llamar la atención, persuadir. Por eso decimos que el tercer propósito es persuadir, llamar la atención
de mi receptor, que le llame la atención, que le interese la información que yo le estoy brindando, ya sea una noticia, una chismosería, no sé, un sentimiento. Por ejemplo, a mí me gusta un chico, yo me quiero declarar ese chico, pero si yo ni declarando informo bien o manifiesto bien mis sentimientos, ¿le va a interesar o le va a llamar la atención a esa persona? No le va a llamar la atención. Entonces no estoy cumpliendo con el propósito de la comunicación. Y por último, el de actuar, ¿no? Nosotros actuamos al momento de comunicarnos. Entonces son 4 propósitos: informar, entretener, persuadir y actuar. ¿Ya? Esos son los 4 propósitos que nosotros debemos tener en cuenta siempre. ¿Ya, chicos? Ahora, vamos a ver los diferentes tipos de comunicación que nosotros tenemos. En el transcurso de nuestro día a día, yo sé que hemos empleado estos tipos de comunicación que yo les voy a plantear, pero quizás no lo han conocido con sus nombres exactos. Hemos usado los diferentes tipos de comunicación: directa, indirecta, lingüística, no lingüística, de difusión, de unidireccional, bidireccional, de medios o masas. Hemos empleado todos estos tipos de comunicación en un solo acto comunicativo, pero quizás no hemos conocido el nombre en específico, ¿ya? Por ejemplo, por el código vamos a emplear la comunicación lingüística, o también llamada la comunicación verbal. ¿Ya? La comunicación lingüística, o también llamada la comunicación verbal. ¿Por qué recalco esto, chicos? Porque quiero que quede bastante claro qué es la comunicación lingüística y qué es la comunicación no lingüística, ¿ya? Pero no hay que confundirnos. Comunicación lingüística también es llamada comunicación verbal. Es su segundo nombre. Los dos o las dos comparten una misma definición, ¿ya? Por si por ahí les pregunten, ¿no? En un examen y les coloquen: identifícame de la siguiente oración si es comunicación lingüística. Entonces ustedes dirán: ay, pero la profesora explicó solamente comunicación verbal. ¿Qué será comunicación lingüística? No, es lo mismo. Es lo mismo que decir comunicación lingüística y comunicación verbal. ¿A qué llamamos nosotros comunicación lingüística o comunicación verbal? Es cuando nosotros vamos a emplear la oralidad y la escritura para comunicarnos, ¿ya? Esa es la comunicación lingüística. Cuando solamente yo voy a emplear la oralidad, mejor dicho, el habla y la escritura, cuando yo me comunique, esa es comunicación lingüística o comunicación verbal. Lo contrario a ello es la comunicación no lingüística. Es cuando yo no voy a hacer uso ni siquiera de la oralidad ni de la escritura, sino que voy a hacer uso de signos. Puede ser gestos, señales, colores, sonidos, iconos, banderines, ¿cierto? Aquí yo no estoy empleando, por ejemplo, ningún forma de escritura, ni mucho menos estoy haciendo uso del habla. Por ejemplo, ahorita, en la comunicación que nosotros estamos teniendo, ¿qué tipo de comunicación es? ¿Lingüística o no lingüística? ¿O verbal o no verbal? No verbal. No verbal. lingüística. ¿No lingüística, chicos? Lingüístico. No verbal, lingüístico, chicos. Recuerden, lingüístico y verbal es lo mismo. No lingüístico y no verbal también es lo mismo. Lo que nosotros estamos empleando ahorita es la comunicación lingüística. ¿Por qué? ¿Cómo sé yo que es una comunicación lingüística? ¿Ah? ¿Cómo sé yo, chicos? ¿Cómo sé yo que es una comunicación lingüística? Por el sonido, Miss. No.
¿Viste? Es por el medio del diálogo que estamos dialogando. Exacto. ¿Qué les he dicho yo? Que una comunicación lingüística es cuando yo empleo el habla y la escritura para comunicar. Si yo solamente les estaría hablando, ni siquiera les hablaría, me comunicaría con ustedes a través de gestos, de, no sé, de señales o sonidos, y en ningún momento les hablo, ¿qué tipo de comunicación va a ser esa? Lingüística. ¿Cómo? No lingüístico, No lingüística, porque no estoy haciendo uso de gestos y sonidos nada más, ¿cierto? Pero si yo empleo el habla y la escritura, es comunicación lingüística. Si yo empleo solamente gestos y sonidos y colores nada más, es comunicación no lingüística, ¿ya? Por ejemplo, tú estás conversando con tu amiga por el WhatsApp. ¿Qué tipo de comunicación es? Lingüístico. Lingüístico, porque ¿qué tipo estás empleando? Estás empleando la escritura para comunicarte, ¿ya? Para comunicar. Exacto. Pero, por ejemplo, a ver, no sé, a mí me pasó una desgracia y estoy muy triste, muy, muy triste. Voy a mi trabajo, no hablo con nadie, no pronuncio nada, pero tengo un rostro sumamente triste. Entonces, tú que eres mi compañera de trabajo dirás, ay, mira, ella está mal. ¿Y tú cómo sabes que yo estoy mal? Por mi gesto, por el rostro que estoy manifestando. ¿Nos estamos comunicando o no? ¿Estoy dando una información o no? Sí, Miss. Sí, exacto. Entonces, ahí que estoy, pero he hecho uso del escritura o del habla, yo vení con un cartel diciendo, ¿estoy triste? No. No, simplemente me has visto mi rostro, mi gesto. Exacto. Y eso normalmente sucede, ¿cierto? En nuestro día a día. Por ejemplo, si una persona sabemos, no sé, o nos cae mal a alguien, nosotros no agarramos, ay, no, mira, tú me caes mal. ¿Le dices? No, no le dices. Simplemente con tu actuar o tu gesto manifiestas que esa persona que está contigo no es del agrado tuyo, ¿cierto? Porque tratas diferente también, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Ahora, la comunicación intrapersonal. ¿Qué observan en la imagen? ¿Qué están observando en la imagen? Una persona comunicándose con sí misma. Una persona mirándose así, Así mismo. a sí misma. Entonces, pero esas también, No sé qué quiere, chiquito. ese tipo de comunicación. No hay. Ahí vas, chiquito, ahí vas. A ver, ese tipo de comunicación que normalmente nosotros nos ha pasado también, que muchas veces ha sido a modo de reflexión, que nosotros no, nos pasó algo triste, pero yo no quiero conversar con nadie, me encierro en mi cuarto y empiezo a pensar en voz alta, ¿no? Conmigo misma, a reflexionar. Ese tipo de comunicación es la comunicación intrapersonal, en la cual tanto una sola persona, o sea, yo o tú nada más, cumple la función tanto de emisor como de receptor a la vez, ¿ya? Esa es la comunicación intrapersonal de uno mismo. ¿Y cómo se da este tipo de comunicación o cómo esto se da cuando hacemos monólogos? Monólogos o cuando reflexionamos de alguna actitud que quizás nosotros hayamos tenido, ¿no? Me discutí con mi pareja, pero yo no hablo con nadie. Me encierro en mi cuarto y digo, ay, ¿por qué? ¿O por qué me hace esto? Y pienso en voz alta, ¿cierto? Entonces, muchas veces nos ha sucedido eso. Entonces, ese tipo de comunicación que nosotros tenemos con nosotros mismos, sin nadie más, es la comunicación intrapersonal. Lo contrario a ello es cuando ya voy a tener personas con quien compartir ideas, que se le conoce como la comunicación interpersonal. Cuando yo ya voy a tener a un grupo de personas con la cual voy a intercambiar
pensamiento. Voy a intercambiar información, ¿ya? Como por ejemplo un diálogo en la calle o la lectura de un periódico. Y según el espacio, vamos a tener también dos tipos. La comunicación directa o también llamada próxima y la comunicación indirecta. ¿A qué llamamos comunicación directa o próxima? Es cuando las personas que están conversando comparten el mismo ambiente, el mismo lugar, ¿ya? Eso es la comunicación directa. Cuando tú, y por ejemplo, estás conversando con tu hijo, ¿dónde se encuentran? En la casa. ¿Qué tipo de comunicación es? Es una comunicación directa. ¿Por qué? Porque están en un mismo ambiente. Pero, por ejemplo, no estamos cerca, tu hijo no está en tu casa y tú le llamas por el teléfono y le dices, hijo, ¿qué hora vas a venir? Y él está por la calle. ¿Qué tipo de comunicación va a ser? Comunicación indirecta o a distancia. Lo que nosotros, por ejemplo, estamos teniendo ahora, ¿cierto? De nosotros, ¿qué tipo de comunicación es? ¿Directa o indirecta? Indirecta. Indirecta. Indirecta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo estoy en Huaraz, estoy en mi casa, ustedes, no sé, están en su casa, están en la calle, están en la tienda, están en su trabajo, están en una fiesta, ¿cierto? Están en diferentes lugares, no estamos compartiendo un mismo ambiente. Pero si ustedes y yo estuviésemos en un solo salón, en el salón del colegio, por ejemplo, ¿qué tipo de comunicación sería? Directa. Directa. Exacto. Directa, ¿por qué? Porque tanto ustedes como yo estamos en un mismo En el mismo lugar. Exacto. Muy bien. Y luego tengo la comunicación unidireccional. ¿A qué llamamos comunicación unidireccional? Es cuando el emisor va a enviar el mensaje al receptor, pero el receptor no le va a responder o no va a contestar. Este es un agente pasivo. Por ejemplo, la lectura de un periódico, la contemplación de un programa de televisión. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el periódico escriben varios guionistas, ¿cierto? Pero esos guionistas no saben tu opinión. Por ejemplo, que te manifieste, no sé, sobre el alza del dólar, ¿cierto? Ahí están manifestando que el alza del dólar es bueno para la población y que con eso tendremos riquezas, ¿cierto? Pero tú no compartes esa misma opinión. ¿Vas a poder refutar? No, Miss, porque está No. en un periodo. Exacto, porque es unidireccional y tampoco el que escribió tomó en cuenta tu opinión. Ahora, cuando sí se van a intercambiar opiniones o información a la forma de ver, es la comunicación bidireccional. Cuando comparten ideas, cuando comparten información, la intercambian, ¿no? Tú tienes una opinión, yo tengo otra, son distintas opiniones. Ahora, nosotros, ¿qué tipo de comunicación tendremos ahorita? Bidireccional. Bidireccional. Muy bien. Excelente. Y luego tenemos, según el tipo de emisor, el de difusión. Es cuando solamente una persona va a manifestar una información a un grupo grande de personas. Por ejemplo, un seminario. En un seminario, normalmente hay una sola persona que realiza o que manifiesta toda la información a una gran cantidad de personas, ¿ya? Y luego tenemos el de medios o masas. Medios o masas es cuando el emisor, al ser ya una organización, una entidad, una institución, una empresa, va a llegar a una gran cantidad de personas. A eso se le conoce como medios o masas. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta?
¿Algo que no les haya quedado claro? Todo Miss, claro. una consulta. Esas preguntas que viene en el módulo, ¿eso también lo vamos a resolver en un cuaderno o en el mismo módulo se puede resolver? Sí, sí, en el mismo módulo o también en un cuaderno, como mejor te parezca a ti. Ah, Si ya, es Miss. para, por ejemplo, desarrollar silabiar, porque me parece que hay para que silaben ustedes y no les Ujú. alcanza el espacio, lo pueden hacer en un cuaderno aparte. Pero eso sí, Ah, ordenadito, adjuntarlo cuando vas a enviar tus evidencias. ya, Si no, Miss, lo y puedes hacer en un módulo. ya, ¿las evidencias se manda por el grupo de WhatsApp o tengo que entrar al link para enviar mis tareas? ¿Cómo es? ¿Cómo lo puedo hacer Eso ahí? tienes que conversarlo con tu asesora. Sí, Ah, las evidencias normalmente se envía con la persona a la cual te has inscrito. ya, Miss. Ya. Ok. Muy Miss, bien. una A ver, consultita más, una consultita. dime. ¿También lo copio con todo el título o solamente lo escribo lo que se va a Pregunta resolver? y respuesta. Pregunta y Oh, respuesta. ok. La teoría Ok. no. El Mm, examen sí. Todo. ya, Miss. Ya, ok. Ujú, ya. Ok. Muy bien. A ver, ¿alguna otra consulta respecto al tema, chicos? ¿O todo claro? ¿Todo claro, chicos? Muy bien. Disculpe, la última clase no lo he entendido bien porque estaba haciendo, cocinando, no lo he entendido. ¿Me puede explicar, por favor? El último tipo de comunicación de medios o masas. Esa Miss, por favor, gracias. Ya. Eso es lo que les decía, ¿no? Cuando nosotros, o es cuando una entidad, una institución, una empresa, mejor dicho, se va a comunicar con un gran, inmenso grupo de personas, ¿ya? Con un inmenso grupo. Sus receptores para ellos van a ser un gran grupo. Por ejemplo, el Facebook. La información que yo tengo en el Facebook llega a una gran cantidad de personas. ¿Cierto? No solamente acaso el Facebook es exclusivo para mí, no. La televisión, programas de televisión también llega a una gran cantidad de personas. ¿Ya? A eso se refiere, según la cantidad de personas. Ahora, nosotros, la conversación o la información ahorita planteada, ¿qué tipo de comunicación es? ¿Lingüística o no lingüística? Lingüística, Miss. Lingüística. ¿Intrapersonal o interpersonal? ¿Intra o inter? Inter. Interpersonal. ¿Directa o indirecta? Indirecta. Indirecta, exacto. ¿Unidireccional o bidireccional? Bidireccional. Bidireccional. ¿De difusión o de medios o masas? Medios o más. ¿Medios o masas o de difusión? Medios o masas. De medios o masas, esto es para todos los De difusión. gran grupo o para un grupo pequeño. Difusión. Es de Para difusión, De Miss. difusión. la difusión. Muy bien. Ahora ustedes me van a realizar un ejemplo y lo que acabamos de hacer. Me van a identificar qué tipo de comunicación hay en ese ejemplo. Ustedes planteen un ejemplo, no sé, la conversación con mi hijo, por ejemplo, en mi casa. Ya, ahí me vas a decir, profesora, es una comunicación lingüística porque estoy hablando a través de la oralidad. Segundo, es directa porque estoy compartiendo un mismo espacio. Es bidireccional, ¿por qué? Porque voy a intercambiar ideas con mi hijo. Y así, de un solo ejemplo, me vas a identificar qué tipos de comunicación están en ese ejemplo. ¿Ya? Para eso, 3 minutos, yo creo, no más.
Disculpa, es que no puedo escuchar mucho porque no tengo más internet. Hola, Miss. Ya está, ¿verdad? A ver, Idalina, de Rapino. Dime, Miss. A ver, tu ejemplo. ¿Qué ejemplo es, Miss? No estaba presente, estaba un ratito, como estoy ahorita en el trabajo, estaba un ratito ocupadita. Ah, ya. Era plantear un ejemplo de un proceso, de un acto comunicativo del cual tú me tenías que reconocer los tipos de comunicación que acabamos de ver. A ver, ¿quién estuvo? Sadit. Sadit. Sí, Miss. Escucho, Sadit. ¿Tu ejemplo? Una persona que emite correo electrónico para enviar información. Ya, a ver, ¿qué tipo de comunicación hay ahí? A ver, ¿lingüística o no lingüística? No lingüística. No lingüística, pero es un correo electrónico. ¿Cómo lo has enviado? ¿Solamente con imágenes o has escrito? Escrito. Entonces, ¿qué tipo es? ¿Lingüística o no lingüística? Lingüística. Lingüística. ¿Intrapersonal o interpersonal? Interpersonal. 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 ¿Directa o indirecta? Indirecta. 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 ¿Unidireccional o bidireccional? ¿Cómo, Miss? ¿Unidireccional o bidireccional? Bidireccional. Bidireccional, porque puede que te respondan, ¿cierto? Sí. ¿De difusión o Bidireccional, de Miss. medio más? ¿De difusión o de medio más? ¿Cómo, Miss? No De te entendí. ¿Cómo, Miss? No te entendí. De difusión. Apagan su Difusión. micro el resto, apagan su micro el resto, por favor. ¿De difusión o de medios o masas? ¿De difusión? De difusión. Muy bien, Sadit. Excelente ejemplo. A ver, Ámbar Franco nos dice, mi ejemplo, comunicación no lingüística, cuando utilizo expresiones, envíos de palabras, comunicación bidireccional, cuando hablo con una persona, con alguna red y esa persona me responde, comunicación interpersonal, donde puedo utilizar el habla y también por medio del lenguaje corporal y expresión. A ver. Acá hay que centrarnos en algo muy concreto, ¿ya? Y por favor, cuando la siguiente clase vayamos a hablar, me va a quedar como trabajo pendiente esto. ¿Por qué?
Me van a plantear un ejemplo. ¿Cómo es el ejemplo? Ustedes me colocan. La conversación, ya, cuando yo converso con mi pareja, cuando estoy en mi trabajo y ella en mi casa. Estoy en diferente lugar. Luego identifico. Profesora, es comunicación lingüística. ¿Por qué? Porque estoy hablando por el celular. Estoy haciendo uso del habla. Segundo, es comunicación indirecta. ¿Por qué? Porque estoy en diferentes lugares. No estoy en un mismo lugar. Es interpersonal porque entre mi esposa y yo estoy cambiando de opinión, estoy cambiando opiniones o información. Segundo, es bidireccional porque también sigo intercambiando información. Y es de no es ni de difusión ni de medios o masas, ¿ya? Porque solamente estoy hablando mi esposa y yo. Eso es lo que me tienen que hacer. ¿Ya, chicos? Muy bien, nos vamos a quedar acá el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. No olviden realizar su actividad.